Ya está con nosotros en nuestros estudios el destacado analista internacional Óscar Schiappa. Va a estar con nosotros para conversar sobre distintos temas de coyuntura, cómo se viene dando el panorama internacional, al panorama, utilizando la palabra del presidente Humala cuando le preguntan por la reelección conyugal a propósito. ¿Cómo está, señora Schiappa? Gracias por venir. Muchas gracias, muy buenos días. Un placer, como siempre, conversar con usted. Bueno, vamos a conversar sobre un último suceso que hemos presentado hace tan solo unos instantes, que tiene que ver con la salud de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, y que lamentamos mucho, ya recibió la extrema unción. Quería que hagamos un breve resumen de cuán importante es Nelson Mandela en la historia, ¿no? Y señalar, por supuesto, además, fue Premio Nobel de la Paz y todo lo que él representa. Sí, Nelson Mandela es el último de los grandes personajes, de los grandes líderes que hemos heredado del siglo XX. No solamente como líder político, que en realidad, sobre todo de presidente de Sudáfrica, es lo más último de su actuación pública, sino considerando los antecedentes de todo lo anterior, el preso político maltratado, encerrado durante décadas, y que tiene la grandeza espiritual y moral de dejar todo eso atrás para contribuir a la transición de Sudáfrica hacia un régimen de inclusión, de dejar atrás el apartheid y de gobernar el país con una actitud en la que en ningún momento hubo el más leve atisbo de resentimiento, de odio, que diríamos en las circunstancias en las que a él le ha tocado vivir, que le arruinaron buena parte de su vida, uno podría asumir que sería simplemente el tipo de sentimientos naturales en un ser humano. Pero Nelson Mandela tuvo la enorme grandeza... Un ejemplo de reconciliación, ¿no? En efecto. Realmente, yo creo que se enfoca... Y eso es algo muy difícil. Yo diría que se proyecta no solamente en la esfera pública, sino también en la esfera privada. La capacidad de tener esa grandeza de dejar atrás los agravios, el daño causado por otros en función de un objetivo mayor. Doctor Óscar Schiappa, yo estaba revisando además, en ese sentido, que había sido escandaloso el tema que se había dado a conocer que el día que él estuvo mal, ¿no?, que sufrió este paro cardíaco, estuvo en una carretera tirado por 40 minutos porque se malogró la ambulancia. No se ve que además la indignación que ha generado esto en su país, bueno, en el mundo entero en general, y en estos momentos ya se viene realizando una vigilia. Creo que hay muchos, ¿no?, ciudadanos en Sudáfrica y en el mundo entero que sienten mucho lo que significa ya la próxima partida de Nelson Mandela, porque ya si le han dado la extrema unción es porque... Bueno, su situación de salud es efectivamente grave, extremadamente delicada. Es una persona de edad muy avanzada. 94 años. Es difícil pensar hoy en el mundo actual algún otro personaje que tenga esa trayectoria de tal grandeza espiritual y moral, y sin duda su eventual muerte va a ser una pérdida muy grande para la humanidad, pero su ejemplo tendrá que seguir entre nosotros, inspirándonos y ayudando a que otros países, otras sociedades se reconcilien y logren salir adelante. En efecto, doctor. Bueno, vamos a otros temas. Quería preguntarle por lo que viene ocurriendo con Snowden, ¿no? Ya pidió asilo político a Ecuador. ¿Qué está pasando? Ya no es el primero, porque previamente Julian Assange había pedido justamente asilo político al gobierno de Rafael Correa. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su apreciación sobre lo que viene ocurriendo en torno a este tema? Bueno, estamos ante un nuevo fenómeno que algunos han empezado a denominar de un modo particular. Es la primera vez que como humanidad enfrentamos situaciones en las cuales personalidades salen públicamente a revelar información de carácter tan masivo y tan sensible. Hasta ahora lo que teníamos eran casos de personas, lo que en inglés se llama whistleblowers, en español se llamarían alertantes. Teníamos casos de personas que respecto a situaciones absolutamente puntuales revelaban algo de información a la que tenían acceso. Hoy
las nuevas tecnologías y la información permiten que algunos individuos tengan acceso a cantidades no solamente masivas, sino además masivamente sensibles de información que literalmente puede arrinconar a gobiernos o a los mejores sistemas de seguridad nacional del mundo, que es exactamente lo que está ocurriendo con Snowden. Ha revelado algo de evidente interés ciudadano, pero a la vez extremadamente delicado para los servicios de seguridad estadounidenses. ¿Y cómo se toma el hecho de que haya esta cercanía y que se pida asilo político nuevamente a Ecuador, por ejemplo, o en general, ¿no? Vienen como a Centroamérica, en el caso de Cuba, por ejemplo, y Sudamérica? Sí, el caso de Ecuador es un caso particular. El presidente Correa tiene especiales simpatías por este tipo de situaciones. De algún modo contradictoria su actitud, porque se le critica mucho al presidente Correa por tener posturas en lo interno bastante restrictivas respecto a la libertad de prensa. La relación del presidente Correa con los medios de comunicación no es precisamente... Muy cordial. Así es, muy cordial, por decirlo elegantemente. Sin embargo, el presidente Correa es un gran abogado de la libertad de expresión y de información a nivel global a través de casos como el de Assange y el de Snowden. Obviamente esto va a tener costos políticos altísimos si es que se concreta el asilo ecuatoriano a Snowden, va a tener costos políticos gravísimos en la relación de Ecuador con los Estados Unidos y con otros países desarrollados. Estaba revisando además en una de las últimas informaciones que se había pedido que justamente asuma su defensa en el caso de Snowden, Baltasar Garzón, quien lo asumió en el caso de Julian Assange, ¿no? El ex juez sumamente reconocido, y él ha dicho que no, que él va a continuar con el caso de Assange, más no quiere asumir la defensa de Snowden. Porque ¿cuál es la diferencia que vemos directamente en este tipo de temas? No he querido dar explicaciones al respecto. Claro, bueno, puede haber argumentos de diversa naturaleza. Son casos que tienen algún nivel de diferencia que se proyecta también hacia lo jurídico. Assange es, digamos, un periodista, un informador de la opinión pública sin ninguna vinculación oficial. Snowden era hasta hace pocos días un consultor de la práctica similar a la categoría de funcionario público, que además gozaba de lo que en inglés se llama el security clearance, es la autorización especial para poder tener acceso a instalaciones e información de alta sensibilidad. Eso de seguridad. Pone en una situación muchísimo más complicada, ¿no? Así es, en efecto. Jurídicamente es una situación mucho más complicada. El tipo de cargos que se pueden hacer contra una persona en la situación de Snowden son mucho más graves, mucho más severos que los que caben respecto a Assange. Y esto tiene que ver con la aplicación de normas jurídicas estadounidenses, de tal suerte que, digamos, el concurso profesional de Baltasar Garzón podría no ser, pues, necesariamente el más calificado frente a la complejidad de este caso. Bueno, vamos a ver qué pasa al respecto. Por lo pronto, lo que se puede decir que sigue en el aeropuerto de Moscú, no tiene un pasaporte válido, ¿no? Vamos a ver qué sucede en las próximas horas respecto a este tema. Simplemente añadir, bueno, que el presidente Correa dice que Snowden ha denunciado terribles cosas que se hacían, ¿no? Contra el mundo, y que por eso se le daba justamente la oportunidad de ser asilado en este país. Vámonos a Brasil. ¿Qué está pasando ahí en Brasil? La última información que se maneja, ya Rousseff ha planteado la idea del plebiscito, las protestas masivas ya tienen varios días, y en realidad lo que evidencia es esta alza en los pasajes, que sería el motivo central de las protestas, evidencian que en realidad había todo un tema de fondo de hartazgo por parte de la población por los indicios de corrupción que ya vienen, ¿no?, en el tiempo. En efecto, creo que hay una reflexión de carácter un poco más general, que es estos procesos de crecimiento económico acelerado en América Latina, pero también en otras partes del mundo, generan dislocaciones sociales que implican la marginación de ciertos sectores que no se ven beneficiados, o incluso eventualmente a través de las medidas económicas, el perjuicio de estos sectores sociales, y que en determinado momento, utilizando las nuevas tecnologías de la información, pueden rápidamente articularse
y salir a demostrar. Tradicionalmente se requería la presencia de partidos políticos, de gremios, etcétera, para poder articular protestas sociales de esta magnitud. Hoy ya no. Hoy un Twitter bien puesto puede convocar multitudes, para no hablar de Facebook y otros mecanismos de comunicación social, redes, que ¿no? le han devuelto a los individuos una enorme capacidad, o le han dado a los individuos una enorme capacidad de acción y de coordinación social. La pregunta ahí, frente a lo que vemos en Brasil, es de en qué medida una situación semejante podría ocurrir en otros países de América Latina. Y ciertamente es una pregunta que debe merecer mucha introspección, no solamente entre los gobernantes, sino entre otros sectores de la sociedad. Porque estos son fenómenos que tienen, como se dice en el lenguaje de las redes sociales, un efecto viral. Es decir, la capacidad de convocatoria y de escalamiento de esa convocatoria ocurre en cuestión de horas. No, porque se toman estas medidas que son impresionantes, no por la cantidad de gente además que llega a protestar, parecía el carnaval, y empieza con algunos estados a tomar la decisión de decir, bueno, se revierte la medida que se adoptó, y a la larga lo que están haciendo es que tenga que dar marcha atrás, desde las más altas autoridades. En efecto, y a veces incluso esa marcha atrás ya es tardía, no logra aplacar la ira ciudadana, sobre todo cuando se combina con otros elementos, como es, por ejemplo, el repudio a la corrupción. Que en Brasil haya un sector importante de la ciudadanía que esté poniendo en cuestión la realización del Mundial en su propio país, demuestra... bueno, número uno, el nivel de indignación de la ciudadanía, pero en segundo lugar da un mensaje muy importante a los gobernantes, y es que no asuman que la ciudadanía va a estar callada y tranquila y pacífica si es que continúan las irregularidades. Y esto es un mensaje que todo gobernante tiene que tomar de modo muy especial en cuenta, porque Dios no lo quiera, pero este tipo de protestas pueden ocurrir en cualquier otro país. ¿Cuál es el panorama que se podría avecinar próximamente en Brasil? Bueno, es de esperar que, digamos, este descontento social logre ser finalmente encauzado, y las medidas de la presidenta Dilma Rousseff van en la dirección correcta. Ella es alguien con una vasta trayectoria social, ha sido militante de izquierda radical en Brasil, etcétera, o sea que comprende cómo estas dinámicas sociales operan, y ha reaccionado ya en el gobierno de modo adecuado, reconociendo que hay motivos para ese descontento, ¿no? Y planteando todo un conjunto de alternativas políticas y de políticas públicas para enfrentar la situación. La realización de un referéndum, por ejemplo, era la adecuada. Así es, en efecto, ¿no? Eso puede permitir lograr que parte de ese sector descontento encuentre en el referéndum un camino pacífico, institucional, si se quiere, para canalizar sus expresiones de disatisfacción. Bueno, definitivamente marca un precedente muy importante. Para concluir, por ejemplo, la última vez que conversamos, le decía previo a la entrevista, fue sobre Venezuela, hablamos de las elecciones y lo que se podía avecinar. ¿Cuáles son sus apreciaciones de lo que viene ocurriendo en ese país? Bueno, creo que las últimas informaciones son realmente preocupantes respecto de la carencia de papel higiénico, y la respuesta del propio presidente Maduro de decir se están preocupando por un tema que prácticamente lo denominó como secundario, es de alarmarse. Bueno, el tema de papel higiénico es secundario hasta que uno lo requiere, ¿no? ¿Cómo podemos descalificarlo así, digo? Sí, claro. Esa fue su respuesta a Capriles. Sí, claro. Estoy seguro que en el momento que un ciudadano requiere el uso de papel higiénico, sin ninguna duda toma muy en serio la falta de este elemento. Estamos frente a un escenario donde la descomposición sigue avanzando, digamos, se acelera o se desacelera el proceso, pero sin ninguna duda el panorama va en una dirección en la cual se van a requerir cambios sustanciales. ¿Ese podría ser un escenario como el que ha dicho, que se reproduzcan conductas como la que hemos visto en Brasil? Podría perfectamente ocurrir en el escenario de Venezuela. Aunque tiene muchos seguidores también Maduro, ¿no? Que se mantienen en la línea un pro-chavista. Sí, claro, pero incluso puede ser, digamos, una protesta que eventualmente surja
no desde la oposición organizada en torno a Capriles, sino algo absolutamente espontáneo a nivel de consumidores. Veía, por ejemplo, que en Venezuela la necesidad y el ingenio se han juntado para desarrollar un application a través del cual las personas en sus teléfonos celulares pueden ubicar en qué supermercado hay determinados productos. Wow. Hay tal escasez que la gente hoy necesita ver eso, y necesita un software actualizado que les diga dónde van a conseguir papel higiénico, dónde van a conseguir arroz, etcétera. Increíble, doctor Esquiapa, como siempre un placer conversar con usted. Muchas gracias por venir e ilustrarnos y darnos más luces respecto a los temas planteados. Oscar Esquiapa, destacado analista internacional, nos acompañaba. Gracias por estar aquí. Hacemos una pausa y regresamos con lo